Queridos hermanos de la Iglesia Betania de la Reforma en Sevilla, al pastor Jesús Eduardo Sánchez, desde República Dominicana, mi nombre es Daniel Marmolejos y le mando un afectuoso saludo, sumamente agradecido por contar con ustedes en nuestro programa Conectando con la Palabra. Dios nos ha bendecido con su presencia, Dios nos ha bendecido con sus preguntas. Y es nuestro deseo que Dios nos permita continuar caminando juntos en este ministerio. Quisiera en el día de hoy recordarles algunas bendiciones que debemos tener en cuenta aún en los momentos difíciles que nos ha tocado vivir. Es bueno recordar que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que su fidelidad es grande, muy grande. Y la verdad que si somos honestos, tenemos mucho que agradecer. ¿Cuál era nuestra condición? Nuestra condición es que estábamos muertos, éramos enemigos de Dios en Efesios 2 y Dios nos dio vida. Nosotros vivíamos bajo la corriente del mundo y Dios nos resucitó en los lugares celestiales. Dice que nosotros vivíamos en nuestros deseos. Sin embargo, hoy Dios nos ha dado un propósito. Cuando vamos a Efesios 1, cuántas cosas maravillosas nos ha dado Dios, que muchas veces el diablo, en situaciones como la que estamos viviendo, quiere que olvidemos. Pero Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1. Dios nos predestinó para ser salvados y a pesar de nosotros ser enemigos, nos aceptó en Cristo. Sin embargo, en el Hijo nosotros tenemos redención. Jesucristo perdonó nuestros pecados, nos reveló el misterio y al mismo tiempo nos ha cambiado la identidad y nos ha dado herencia en Cristo. Con el Espíritu Santo nosotros fuimos sellados y hoy podemos ser parte de esa promesa y Él nos da garantía de nuestra herencia. Por todas estas bendiciones nosotros podemos decir, como decía el salmista en el Salmo 106, aleluya. Dad gracias al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno. Porque para siempre es su misericordia. ¿Y cuál es el problema de la generación en la que estamos viviendo? Que nosotros vivimos imitando al pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel, habiendo visto la manifestación de Dios, el poder de Dios, cómo Dios envió a Egipto las plagas, cómo le hizo daño al pueblo de Egipto, cómo los libró a ellos, cómo los saca, cómo los enfrenta al Mar Rojo, abre el Mar Rojo, permite que el pueblo pase como si fuese un desierto, el agua se secó, vienen sus enemigos detrás. Sin embargo, Dios acaba con todos sus adversarios. Dice que el pueblo se regocijó, estuvo contento porque vio la mano de Dios. Sin embargo, prontamente olvidaron. Y ese es el problema nosotros en el día de hoy. Nosotros vemos las bendiciones de Dios, hemos obtenido muchísimas bendiciones en Cristo, somos una nueva criatura. Sin embargo, olvidamos, somos pronto a olvidar. Que Dios nos ayude a recordar sus bendiciones, que Dios nos ayude a caminar el presente con nuestros ojos puestos en la eternidad. En primera de Pedro capítulo 1, versículo 12, del 12 al 15, Dios nos dice 3 veces a través de Pedro que debemos recordar. Y eso es porque nosotros olvidamos muy fácil. ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi deseo en este mensaje? Que nosotros, como dice Pablo en Efesios 1:17, podamos conocer más a Dios de una manera experimental. Que nuestros ojos sean iluminados para conocer la esperanza de cuál es nuestro llamamiento. Que Dios nos ayude a mirar la riqueza de nuestra herencia, porque eso nos va a mantener a nosotros estimulados, independientemente de lo difícil que sea la situación que estemos viviendo. Sin embargo, que Dios nos ayude a entender la grandeza de su poder para aquellos que hemos creído. El poder que levantó a Cristo de los muertos, el poder que convirtió a discípulos cobardes en apóstoles valientes que estuvieron dispuestos a dar su vida
por Jesucristo. Como cristianos, hermanos, tenemos mucho que agradecer. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor en medio nuestro. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor en medio de ustedes allá en Colombia. Y nosotros debemos estar agradecidos diariamente por el maravilloso regalo que Dios nos ha dado de la salvación en Jesucristo. Hermanos, es mi deseo que continuemos corriendo la carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un saludo afectuoso, le queremos mucho. Saludos de la República Dominicana. Que pasen un excelente día, hermano. Qué don de amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad, mi gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. No soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está. Si débil soy, gozoso en él avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a él, es mi pastor y escudo. Su victoria me dio, no soy yo, sino Cristo en mí. No temeré, he sido perdonado, seguro estoy. El precio Él ya pagó, su sangre dio, sufrió por mis pecados, resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a Él, ya no soy condenado, es Jesús mi fiel intercesor. Rompió, libertad me otorgó, no soy yo, sino Cristo.
soy es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonas
adversidad ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Soy tu hijo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable.
buscar a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. La tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página.
Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Solo en Cristo hay justificación, su justicia es nuestro clamor. Él satisfizo tu gran ley, sobre la cruz nos libertó. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Solo por gracia nos salvó. Todo lo que somos es por ti. El corazón que esclavo fue, por tu poder hoy nuevo es. Por tu poder hoy nuevo es. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. 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 Amados hermanos y hermanas, Dios me los bendiga, bienvenidos. Otra escuela dominical, ya hoy para algunos es virtual, que no pueden asistir a la iglesia, porque muchos de los que nos escuchan hoy, nos ven hoy, son menores de edad. Ya nos aprobaron poder ingresar a la iglesia con un cupo limitado, pero ya hoy estamos aquí, dándole gracias al Señor por la oportunidad de volver a congregarnos. Estamos aquí felices, alegres, gozosos en el Señor, de poder compartir de nuevo juntos como familia, familias que hacía tiempo no veíamos, ya nos volvemos a encontrar,
con mucha alegría, pues sin podernos abrazar, pero sí en el Espíritu estamos unidos en Cristo. Continuamos hoy con la serie Apocalipsis, hoy terminamos con la iglesia de Pérgamo. Así hemos sido confrontados, muy confrontados con respecto a esa doble vida que podemos tener, tolerar muchos pecados en nuestra vida. Hoy terminaremos con lo que fue la doctrina de los Nicolaitas, el llamado del Señor al arrepentimiento y la recompensa a esa fidelidad y a esa prestar atención a la palabra del Señor. Tiene resultados en nuestra vida y también recompensa en la vida venidera. Vamos a inclinar nuestros rostros, démosle gracias al Señor por esta oportunidad de poder congregarnos de nuevo físicamente, y para muchos obviamente nos están viendo por YouTube, por Facebook. Que el Señor me los bendiga y me los guarde en este día. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús queremos darte gracias infinitas por la oportunidad que nos das de nuevo volvernos a congregar, así sea con un grupo limitado, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque tú estás obrando y todo está bajo tu control, bajo tu soberanía. Y esto no te salió de tus manos, amado Dios. Te damos gracias, Señor, porque hoy como pueblo estamos reunidos para darte gloria y honra y alabar y bendecir tu santo nombre. Padre eterno, pongo delante de ti las necesidades de mis hermanos hoy aquí congregados y aquellos que nos ven por internet, Señor, para que tú visites sus corazones, para que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, consolando y animando. Humildemente, Señor, estamos orando por la familia de nuestro hermano en Villavicencio que partió con Cristo, y nuestro hermano en Cali, los dos miembros de la Iglesia Betania de la Reforma, Villavicencio y Cali. Oramos por sus familias, Señor. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que le permitiste a estas familias compartir con estos hombres de Dios que han partido en Cristo. Padre, de igual manera ponemos en tus manos las necesidades espirituales de la Iglesia, para que tú, Señor, provea conforme a tus riquezas en gloria. Todo eso te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, el Señor les bendiga, bienvenidos y bienvenidas a todas. Sabemos de que hay personas nuevas en la congregación y damos gracias al Señor por esa oportunidad de que hayan personas nuevas en la iglesia. Oramos para que el Señor Jesucristo sea revelado a sus vidas y su corazón sea renovado, sus compromisos, sus metas, sus proyectos, sus vidas van a ser de nuevo y nuevas en Cristo. Vamos a leer la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Estamos viendo a través de la iglesia de Pérgamo, por un concepto equivocado de amor, por permitir doctrinas equivocadas dentro de la congregación, por no ejercer la disciplina eclesial como debe ser en la iglesia, entraron, y no encubiertamente, porque ellos lo toleraron, lo permitieron, retuvieron ese tipo de doctrinas para congraciarse con la gente a su alrededor. No se les olvide que Pérgamo era una ciudad bastante corrupta. El mismo Señor Jesucristo la denomina el trono de Satanás, con cultos aberrantes, contrarios a Dios. Tenían un estado en contra de ellos como iglesia, el mundo estaba en contra de ellos, o sea, tenían todo en contra.
pero un Señor a favor de ellos, porque los está llamando, los está exhortando y los está animando a volverse de sus malos caminos, a dejar de tolerar y habitar y cohabitar con el pecado en sus vidas. Entonces, estamos viendo de que la iglesia, nosotros como iglesia, no podemos vivir en dos aguas. No podemos servir al mundo, o sea, congraciarnos y vivir como el mundo y pretender tener una vida santa. No podemos mezclar lo santo con lo profano. Quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. Dice el Señor, a través del apóstol Pablo: no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Será que nosotros podemos burlar a Dios? ¿Será que nosotros podemos engañar al Dios Todopoderoso que todo lo ve y que todo lo sabe? No podemos. No nos engañemos a nosotros mismos, amados hermanos. ¿O acaso no estamos en el Señor? Es necesario que la iglesia mire realmente dentro de sus vidas, incluso dentro de la congregación, qué hay equivocado, qué hay pecaminoso, que estamos tolerando, que estamos cohabitando. ¿Cuál es nuestro compromiso con la palabra? Si estamos negociando la verdad de Dios por el amor de los hombres, si tenemos miedo de enfrentar un mundo con la palabra de Dios, si realmente la palabra de Dios es luz y las tinieblas huirán de la luz. Somos la sal y la luz del mundo. No dejemos que la oscuridad embargue nuestras vidas. En la escuela dominical del pasado domingo pudimos ver a la luz de la palabra en qué consistía la doctrina de Balaam y cómo ella actúa y opera en la vida de un creyente. Lo seduce, es como una trampa que lo va seduciendo poco a poco y lo va llevando a la provincia apartada. Todos aquellos que hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo por nuestra nueva naturaleza y libertad en Cristo, y nuestra voluntad es libre, ya no somos esclavos al pecado y el pecado ya no se enseñorea de nosotros, debemos vivir una vida que agrada al Señor, deleitándonos en la palabra de Dios, deleitándonos en la promesa del Señor, en su presencia en nuestras vidas. Pero no podemos continuar con una vida doble, servir a Dios y servir a los demonios. No podemos tener permisividad con el pecado, porque el pecado dañará tu vida. La paga del pecado es muerte, por eso Jesucristo murió en la cruz. Pero nosotros como creyentes hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, pero eso no me da licencia para pecar deliberadamente. Y eso lo aprendimos en la clase pasada. Muchos de nosotros somos prevaricadores, pecamos conscientemente sabiendo de que lo que estamos haciendo deshonra el nombre del Señor. A pesar de que hay un pecado remanente en nuestra vida, esa lucha que tenemos a diario, amados hermanos, todos los días tenemos que pelear contra nosotros mismos. El apóstol Pablo decía que él sometía su cuerpo a servidumbre. No puede existir en nosotros una forma de vida pecaminosa, o sea, practicar el pecado. Eso no es la vida de un creyente. Si es así, tenemos que examinarnos y evaluarnos y venir al arrepentimiento fe al Señor Jesucristo. Ahí debe haber integridad y temor de Dios en todos nosotros como creyentes, y un profundo amor, porque ese amor fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, y de un profundo amor por Dios y su palabra. Debemos amarlo por encima de lo que sea, porque ese amor ha sido puesto en mi corazón y debo someterme a ese amor perfecto. Ahora veremos qué era la doctrina de los Nicolaitas: a la reprensión del Señor y la recompensa para todo aquel que obedeciera lo que el Señor estaba hablando a la iglesia. Apocalipsis 2:15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de los Nicolaitas se iba extendiendo por la iglesia de Asia. La vemos pretendiendo introducirse en la iglesia de Éfeso. A diferencia de la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Éfeso conocía la palabra y podían discernir porque estaban ejercitados en ella. Hermanos, esta iglesia estaba ejercitada en la palabra y podía identificar lo que era de Dios y lo que no era de Dios doctrinalmente. Probaban los espíritus, probaban los apóstoles que decían ser apóstoles y no lo son. Eran hombres y mujeres centrados en la palabra. Y eso se lo agradece y se lo reconoce el Señor Jesucristo.
La iglesia de Éfeso tenía disciplina eclesial y se sometían los miembros de la iglesia a esa disciplina y se ejercía esa disciplina con los miembros de la iglesia. En la congregación, esta doctrina de los nicolaitas, los líderes, así como Dios la aborrecieron, y ellos también lo hicieron. ¿Estás aborreciendo todo aquello que es en contra de Dios? Filosofías y huecas sutilezas, un sistema del mundo que está permeando tu vida en la iglesia. ¿Estamos tolerando? ¿Estamos cohabitando con ellos? Es de pensar, amado hermano, porque Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha. Y tiene que haber compromiso en nosotros, integridad y fidelidad a un Dios vivo. Porque el Dios de nosotros no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Vivos en Cristo, para una vida nueva en Cristo. Todo aquel que está en Cristo una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que nos amó y dio su vida en rescate por nosotros. Ya no nos pertenecemos, le pertenecemos al Señor y vivimos en el reino de los cielos y vivimos de acuerdo a ese reino, no de acuerdo a nuestra voluntad. Ahora, esta doctrina de los nicolaitas está en Pérgamo y allí fue acogida con un amor pecaminoso. Allí la adoptaron, la retuvieron, la abrazaron. ¿Pero por qué lo hicieron? Lo vimos en la clase pasada. Ellos pretendían sentirse inseguros porque le agradaban al mundo. Querían ser parte del mundo sin ser del mundo. O sea, servían a la mesa de Dios, comían de la mesa de Dios y la mesa de los demonios. Dijimos en la clase pasada, gente que se congrega, viene a la iglesia, participa de todo lo que es la iglesia, pero afuera viven la misma vida, cohabitan con el pecado, negocian con el pecado, negocian con el mundo. Y eso pasó, por eso la abrazaron, porque en ellos había un deseo no de confiar en Dios ni honrar el nombre del Señor, a pesar de que habían testigos fieles, porque había gente fiel en la iglesia, y lo sigue habiendo en la iglesia de Cristo, hombres fieles y mujeres fieles, que aman la santidad del Señor, que luchan todos los días contra el pecado, dan la buena batalla a la fe. Algunos de los miembros de la iglesia de Pérgamo, sin medir las consecuencias dentro de ella, pues pensaron, de acuerdo a sus necesidades, no a la gloria de Dios. ¿Cuáles sus necesidades en ese momento? Protección, ser agrado del mundo. Y otros pretendían de que la iglesia viniera gente nueva y entonces lo recibían sin probar qué conocían del Señor y qué tipo de doctrina o qué tipo de conocimiento pretendían enseñar dentro de la iglesia. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Hay varios conceptos o hay varias ideas acerca de quiénes eran. Me voy a coger a esta que es la más recurrente y la que nosotros como presbiterianos la acogemos. Nicolaita, del griego Nican, conquistar, y Laos, el pueblo, eran conquistador de pueblos. La primera y mejor explicación de la historia es una secta que brota o sale, según la tradición confiable, proviene de Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. ¿Qué es un prosélito? Era un candidato a ser judío, era un gentil que estaba siendo judaizado para ser judío de nación. Este hombre era un prosélito de Antioquía, uno de los 7 diáconos de Jerusalén. ¿Dónde encontramos eso? Hechos 6:5. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí vemos a este hombre. Pero este hombre, este Nicolás, quien apostató de la fe, de la verdad, se convirtió en el fundador de una secta gnóstica del antinomianismo, o sea, en contra de la ley de Dios. ¿Qué decían los gnósticos? Que el espíritu ya había sido salvo y que la carne era pecado y que se podía hacer con la carne lo que quisiera, porque el espíritu ya había sido redimido por la sangre del Cordero. Entonces pecaminosamente podían vivir porque como ya el pecado no moraba, o sea, el pecado ya había sido condenado en la cruz, entonces podían hacer con su cuerpo lo que quisieran, en contra de la ley de Dios. Parece haberse caracterizado por la sensualidad, seduciendo a los cristianos a participar en las fiestas paganas y los ídolos y la inmoralidad sexual, o sea, muy parecida a la doctrina de Balaam.
Entonces se dice que probablemente estos hombres encubiertamente empezaron a introducir estas doctrinas de demonios dentro de la congregación y empezaron a ser seducidos. Lo decíamos en la clase pasada, es más fácil hacer el mal que el bien. Esta naturaleza pecaminosa que se levanta todos los días en contra de nosotros nos quiere amargar la vida. Y si tú no mortificas el pecado te mortificará a ti. Por lo tanto, se les asocia con los nombres de Balaam y de Jezabel, los dos representantes principales de la contaminación moral bajo la destrucción en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de Balaam? Hizo pecar al pueblo de Israel y murieron 24,000. Los sedujo, les enseñó cosas equivocadas y ellos le escucharon a través de las mujeres que mandó Balac. ¿Qué hizo Jezabel? Jezabel promulgó la adoración a Baal y a sacrificar los niños en los altares altos en el tiempo del rey Acab. Entonces, es importante que entendamos de que estas dos doctrinas lo que pretendían era que la iglesia cohabitara con lo santo y lo profano, que se mezclaran y que me importaba. ¿Por qué? Porque como ellos estaban sirviendo al Señor, porque participaban de la iglesia, porque testificaban con palabras, pero sus vidas eran contrarias a lo que ellos creían y a lo que decía el Señor que debían ser. Estos herejes fueron aborrecidos y expulsados por la iglesia de Éfeso, pero fueron cobijados y protegidos por la iglesia de Pérgamo. Los dos grupos, los de Balaam y los nicolaitas, se muestran como contrarios a la ley, o sea, sin ley, sin la ley de Dios. Y eso fue lo que vimos en Mateo 7, 21 al 23, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos. Hablamos de gente que tenían ministerio, que se mostraban como hombres y mujeres piadosos, pero que al final del ejercicio el Señor Jesucristo dice, nunca os conocí, hacedores de maldad, o sea, sin ley, anomos, o sea, antinomianismo, totalmente opuestos a la ley de Dios y a su palabra. ¿Qué es importante que entendamos, amados hermanos? Que ellos decían a ellos, a la gente de Pérgamo, les decían que hay de malo en poner una pulgada de incienso en el altar del César. O sea, no tiene nada malo porque ustedes también están sirviendo en la iglesia. O sea, participen, cohabiten y disfruten de la vida. O sea, vivan como quieren, que el Señor se los permita. Tenemos un Dios que es santo, santo, santo. Ser permisivos con el pecado, les decían ellos, pues es necesario el amor para que el mundo venga y sean cristianos. Es necesario que ustedes lo reciban y toleren y permitan lo que ellos como quieren vivir afuera y enseñarles también a que vivan de una manera pagana. Antipas se rehusó al acomodo al mundo, dejando de ser fiel a su Señor, pero no fue así. Él fue fiel hasta la muerte. Otros tomaron ese camino, pero otros cooperaban con Roma. El Señor Jesucristo está haciendo un gran énfasis de su iglesia en Pérgamo. La falta de disciplina les estaba llevando a grandes problemas, la indisciplina espiritual dentro de la iglesia, sobre todo los problemas morales, sobre todo esa inmoralidad sexual que estaban permitiendo dentro de la iglesia. En su sentido más amplio, la disciplina de la iglesia, y quiero que escuchen esto, amados hermanos, que es muy importante la disciplina de la iglesia y la disciplina de ustedes en casa como iglesia. En su sentido más amplio, la disciplina de la iglesia puede ser tanto formativa como correctiva. La disciplina formativa de la iglesia consiste en la enseñanza y en el entrenamiento de los creyentes en relación a sus responsabilidades como cristianos y miembros de una congregación. Eso es lo que hacemos en cada domingo. Estamos disciplinando a la iglesia, enseñándolos, haciendo discípulos. Es lo que hacemos con nuestros hijos, con las esposas, con la familia que está en nuestro hogar. Disciplinamos a través de la palabra. Esta es la disciplina de Dios, es la enseñanza de Dios. Pero también viene algo muy importante, que es la correctiva, que es la que no nos gusta, pero hay que ejercerla tanto en la casa como en la congregación. No podemos permitir
y tenemos que ser estorbo al pecado en nuestro hogar, en nuestra casa y en la congregación. Sin embargo, la disciplina formativa no siempre impide que el pecado entre y trate de dañar la vida del creyente. ¿Por qué? Porque muchos escuchamos la disciplina de Dios, por aquí entra y por aquí sale. Somos oidores, no hacedores de la verdad. Muchos de nosotros no nos sometemos a la ley de Dios, ni tememos a la palabra del Señor. No hay temor de Dios en muchos de nosotros. Por eso es que cohabitamos con el pecado. Por eso cuando llega la disciplina correctiva, es donde vienen los ayayáis. ¿Por qué a mí? Pero el Señor dice que al que recibe como hijo, lo azota. ¿Por qué? Porque quiere disciplinarlo, pero si no acepta la disciplina, debe haber el azote de Dios. Entonces, el proceso de intervención mediante la cual la iglesia guía a un cristiano que ha caído en pecado por la ignorancia o desobediencia al arrepentimiento y por ende la restauración de su caminar con Dios, la disciplina de Dios y su corrección nos lleva a una vida santa. Dios santifica su iglesia y es lo que estaba haciendo con la iglesia de Pérgamo. Mira lo que dice Gálatas 6.1. Gálatas 6.1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La iglesia debe ser de manera correctiva en amor, pero no permisiva. No podemos ser permisivos ni cohabitar con el pecado entre la congregación ni en nuestro hogar. Debemos tomar medidas radicales y drásticas como creyentes, como hijos de Dios. La disciplina de la iglesia tiene como fundamento el hecho de que Dios ama y debe ser vista como algo bueno por al menos dos razones. Primero, por un lado, es una muestra de su amor. La disciplina y la corrección de Dios es una muestra de su amor, pues el Señor al que ama, disciplina. ¿Qué dice Hebreos 12:6? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Nuestro amado Dios no tiene hijos bastardos. Y una de las cosas que manifestamos nosotros como padres a nuestros hijos es la disciplina y la corrección cuando ese hijo no escucha la disciplina, cuando no quiere ser disciplinado, cuando se rebela en contra de la autoridad del Padre, cuando alguien en la iglesia es animado y es consolado y es confortado y es confrontado con la palabra del Señor, pero continúa con su pecado y continúa con su pecado, la iglesia tiene que tomar decisiones como cuerpo de Cristo. Debe hacerlo, lo dice la palabra del Señor. Y por el otro lado resulta el provecho espiritual para que el disciplinado, en vista de que nos disciplina por nuestro bien, la disciplina siempre será para nuestro bien, para que podamos compartir su santidad. Miren lo que dice Hebreos 12:10. Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Está hablando de los padres cuando nos disciplinaban. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que no es provechoso, para lo que participamos de la santidad de Dios. O sea, esta disciplina que hace el Señor es provechosa. ¿Por qué? Porque participamos de la santidad de Dios. Tenemos un Dios perfectamente santo y nos está santificando, y nosotros también nos santificamos porque nosotros trabajamos en equipo con el Espíritu Santo. Para amar al Señor debemos obedecer al Señor. Es claro entonces que la comunidad de la iglesia debe velar por la santidad en las vidas de nosotros como miembros de la iglesia y estar prestos a intervenir por medio de un proceso disciplinario cuando sea necesario. Cuando sea necesario. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Ahora bien, hermanos, la parte B. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano, que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes reciben de nosotros. ¿Qué significa eso? Hay momentos que en la congregación hay hombres y mujeres réprobos que practican el pecado, que viven en la contaminación del pecado. Dice el Señor que no pueden estar en la congregación.
Se hace un proceso de disciplina, se llama, se anima, se exhorta, pero si ese hombre y esa mujer continúan viviendo en su vida igual que cuando estaban en el mundo, tenemos que ejercer la disciplina eclesial. Pero mire cómo se debe ejecutar esa disciplina. Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seas paciente para con todos. O sea, debe ser una disciplina basada en amor, pero con la santidad de Dios delante de nuestros ojos. Esta iglesia abrazó, Pérgamo, la bandera del amor a doctrinas de personas que practicaban el pecado con la intención de crecer en número, ser más populares dentro de una sociedad totalmente de espaldas a Dios, como estos supuestos creyentes. Sabían que en la iglesia estaba la bendición de Dios, porque en la iglesia es la iglesia bendita por el Señor. A pesar de que pueda haber tribulación, pueda haber persecución, somos los benditos de Dios. En este siglo y en el siglo venidero. Hemos sido llamados con el llamamiento santo. Hemos sido escogidos por Dios. Somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta gente sabía de que en la iglesia había bendición espiritual. Ellos lo sabían y venían. Y entonces dicen, como estos supuestos creyentes sabían que en la iglesia había bendición de Dios, podría ser obtenida. Para eso venían a la iglesia. Mucha gente en la iglesia para recibir las bendiciones de Dios, para recibir ese privilegio, pero no saben que ese privilegio cuesta. ¿Cuesta qué? Nuestra propia vida. Cuesta abandonarlo todo por el Señor Jesucristo, no dejarlo todo y caminar con una vida de pecado detrás de Cristo. Sí caminamos con nuestro pecado y lo presentamos en la cruz de Cristo, y allí queda cuando reconocemos nuestro pecado y quiere ser Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Venimos a ser reconciliados por la sangre del Cordero, pero no podemos seguir viviendo la misma vida que teníamos antes. Esta gente creían que venían a la iglesia y que eran bendecidos por venir a la iglesia. Creían que eran bendecidos por Dios porque participaban de la cena del Señor, porque participaban de las actividades de la iglesia. Entonces, para ellos eso significaba que Dios los tenía que bendecir. Significaba que Dios tenía la obligación de bendecirlos porque venían a la casa de Dios, y así pasa con mucho creyente. Creían que podían obedecer a Dios externamente, pero con su corazón no. Es muy probable que los hijos falsos de Dios actúen en contra de sus mandatos y a pesar de eso prosperen. Y ustedes pueden pensar, hay gente que está fuera en el mundo o gente que en la iglesia vive una vida de pecado y prosperan. Miren lo que dice la palabra del Señor. Muchos dentro de la iglesia que tienen puestos sus ojos en las cosas del mundo creen que estas personas, a pesar de su vida pecaminosa, están siendo bendecidas por Dios y que todo va por buen camino. Hay gente que cree eso. Cree que porque no está pasando nada, que porque está prosperando, porque tienen un buen trabajo, porque no hay necesidades económicas, porque no hay enfermedad y porque están sirviendo a Dios y a los demonios, cree que todo está bien. Mira lo que pasó en el tiempo de Jeremías. Jeremías capítulo 44. Jeremías capítulo 44, versículo 15. Y lo leemos hasta el 18. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y a todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová no la oiremos de ti. Y lo que está diciendo, no la oiremos. Y era el pueblo de Dios, no eran gentiles, era el pueblo de Dios. Está diciendo a Jeremías que la palabra que Dios les estaba hablando, porque estaba llamando al arrepentimiento, a que daran una vida doble, que fueran santos, porque era un pueblo santo. Ellos dijeron, no la oiremos. Vamos a venir al templo, llevaremos ofrendas, participaremos de todas las actividades de la iglesia, pero seguiremos adorando los altares altos. Seguimos adorando a Baal y a Cera. Es lo que estaban pretendiendo ellos. Jeremías 44, 17, dicen ellos: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca,
para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. O sea, nos iba muy bien, Jeremías. Podemos estar en la iglesia, en el templo y servir a demonios y nos va muy bien. Muy parecido a lo que le pasó a Asaf cuando decía de que por poco sus pies deslizan cuando ven que el impío prosperaba y que no tenían congojas y que todo saldría bien. Pero dice el texto que al entrar al templo comprendió el fin de ellos. Comprendió el fin de ellos y también el fin de Asaf. Mira lo que dice el 44:18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y a hambre somos consumidos. O sea, están diciendo que cuando ellos venían y le servían a Dios de verdad, había pestilencia, había juicio, no había prosperidad. Amados, es triste esto, que la gente pretende estar en la iglesia y recibir y vivir como la gente del mundo. Sabemos que va a haber aflicción, sabemos de que cuando tú estás caminando el camino de la verdad, el enemigo se va a ensañar en contra de ti. Y va a haber aflicción, y van a haber pruebas, y quizás haya necesidades. Pero hermanos, ese es el camino que nos manda el Señor. Una vida de santidad, de integridad. Vamos a sufrir porque vamos a que tomar decisiones y no vivir como la gente del mundo. El cristianismo es una contracultura y no podemos vivir como la gente del mundo, ni anhelar y soñar todo lo que la gente del mundo quiere tener. Nuestra cosmovisión es diferente. Y el Señor nos guarda, y el Señor nos protege, y el Señor también nos bendice. Pero el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es el reino de los cielos. Pero eso es lo que llama la prosperidad, la doctrina la mal llamada prosperidad. Eso es lo que negocian ellos. Y mezclan el paganismo con las cosas de Dios. Y te engañan y te manipulan. Hermanos, el cristianismo está cubierto también de sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida del cristiano. También es parte que de pronto haya momentos de enfermedad y haya momentos también de desierto, que haya escasez, porque el Señor quiere que, como dice la palabra, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero hermanos, confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor, que nuestro tesoro no esté puesto en el reino del mundo, sino en el reino de los cielos. Algunos que tenemos que tener claro, algo que tenemos que tener claro como cristianos, que ninguna desviación en nuestro camino al cielo ocurre de la noche a la mañana. Hermanos, no caemos en una decadencia espiritual de la noche a la mañana, no nos apartamos a la provincia apartada, no cohabitamos, no negociamos con el mundo de la noche a la mañana. Es un proceso. Es un proceso. Nos vamos deslizando poco a poco en la barca del autoengaño y nos dejamos seducir y abandonando la palabra de Dios y dejamos de vivir de acuerdo a la palabra del Señor, y vivimos muchos, como decía aquí el texto que leímos en el 44:17 de Jeremías, cuando dice que vamos a obedecer o vamos a vivir de acuerdo a los dichos de nuestra boca, o sea, conforme a los deseos de nuestro corazón, porque la abundancia de la boca habla el corazón. Esta desviación o esta situación que presentó la iglesia de Pérgamo no fue de la noche a la mañana, fue un proceso. Fue un proceso. Quiero que me acompañen a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. 2 de Corintios 11, 3. Pablo está hablando de la iglesia de Corinto, una iglesia que tenía todos los dones espirituales, enriquecían la palabra, enriquecían todo, pero una iglesia que tenía una cantidad de conflictos internos. Dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 11, 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? Recuerde que la serpiente alejó a Eva de Dios
en pequeños pasos. Poco a poco empezó a seducirla, poco a poco empezó a engañarla, hasta que al final del ejercicio Eva decidió vivir independientemente de Dios. Eva decidió vivir de acuerdo a los deseos de su corazón. Ella vio la fruta agradable y codiciable y buena para comer y para alcanzar conocimiento y sabiduría, aparte de Dios. Fue siendo seducida poco a poco, que la llevaron a dejar de amar a Dios, su palabra, y vivir independientemente de Él y su santidad. El hombre que determina vivir fuera de Dios es un hombre o una mujer que no quiere someterse a Dios, aunque esté en la iglesia. Hermano, la palabra del Señor gobierna la iglesia. Dice el texto: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá a vosotros. Pero ¿cómo es someterme? Es someterme a su palabra, vivir de acuerdo a su verdad, vivir en amor a esa palabra. No pensando que si yo obedezco, Dios me bendice. No se trata de desempeño, se trata del sacrificio de Cristo en la cruz. Es por eso es que Dios te bendice. La bendición viene por parte de Dios a través del Señor Jesucristo, no por tus obras. Tus obras que fueron creadas de antemano o planeadas de antemano por medio de Dios es para que andemos en ellas, pero hombres espirituales, hombres y mujeres que están caminando de acuerdo a la palabra de Dios, hombres que están en compañerismo con el Espíritu Santo, hombres y mujeres justos y piadosos que están caminando y dando la buena batalla de la fe. En Hebreos 2:1, el escritor de Hebreos, lo leímos hace 8 días y hace 15 días, dice el escritor de Hebreos 2:1, y leemos hasta el 4. ¿Y por qué es tan importante? Porque esta iglesia, al escritor de Hebreos, está en una iglesia que se está deslizando, que está abandonando la fe. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, o sea, que nos apartemos, paulatinamente nos vamos yendo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos, amados? Si hemos escuchado el testimonio de Cristo, si ha predicado la palabra del Señor, se ha predicado todo el consejo de Dios, no hay excusa para no obedecer y para decir no sabía. Somos iglesias bíblicas. Predicamos la sana doctrina, enseñamos la verdad de Dios, pero es tu responsabilidad y es mi responsabilidad obedecer el llamado de Dios porque le amamos. Y el que ama obedece. El que ama obedece. Una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según la voluntad. O sea, hay testigos. Dios es testigo. Los apóstoles y hombres de Dios son testigos. El Espíritu Santo es testigo de que se ha predicado el consejo de Dios en la iglesia. Pero el enemigo va a permear esa sana doctrina, como lo decíamos en la clase pasada. Hay iglesias que negocian la verdad por tener compañerismo con el mundo. Dicen, no prediquemos tanta santidad porque la gente se va a aburrir y se va a ir. No prediquemos tanto la palabra del Señor, sino moralismo y humanismo y entretengamos a la gente. Espectáculos, luces. Pongamos a brincar a los jóvenes para que no se aburran. Hay que predicar la palabra del Señor, el consejo de Dios. Yo les decía que la iglesia, a veces la silla no es muy cómoda, porque nos dicen la verdad. Porque la espada, como les decía, es como un martillo. Es como una espada y como un martillo y que penetra hasta lo más profundo y derriba todo argumento y toda altivez que haya en contra del conocimiento de Dios. Si nosotros contextualizamos todo lo que ocurría en la iglesia de Pérgamo en este tiempo, ¿qué podríamos decir nosotros? Estamos como la iglesia, nos estamos amoldando al sistema de conceptos e ideas opuestos a Dios. Muchos, para que no sean impopulares y ser aceptados por los demás en este tiempo, la gente trata de ser popular. Hagamos la iglesia popular. La iglesia no es popular, es la iglesia del pueblo de Dios, y es una iglesia santa, y es una iglesia donde se predica la santidad y la honra al Señor, el amor por el prójimo, obedecer a la palabra del Señor, someternos a la palabra del Señor, dar la buena batalla a la fe, mortificar el pecado, vidas transformadas.
Pero la iglesia no puede ser permisiva y ser uno aquí y otro afuera. Esa no es la iglesia de Cristo. Muchos de nosotros estamos participando de esa inmoralidad sexual. ¿Y qué es inmoralidad sexual? La palabra para inmoralidad sexual es porneia, donde es la palabra pornografía. Hermanos, hay pornografía rampante en la televisión. Es la franja familiar, usted ve desnudos y ve relaciones homosexuales y ve relaciones de adulterio y de fornicación, y están motivando a los jóvenes a eso. Incluso están tratando de capturar la mente de nuestros hijos con programas y películas supuestamente para niños y para jóvenes, pero cargadas de ideología de género. Y nosotros no estamos haciendo nada. Estamos perdiendo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros no cuidamos de nuestros hijos, de su vida espiritual, porque no hay altar familiar, porque la iglesia en casa se ha olvidado. Estuvimos 5 meses en casa. 5 meses que podemos restaurar y levantar el altar familiar, como padres, como madres, como esposos, como hijos. Es necesario que evaluemos realmente cómo estamos cuidando a nuestros hijos, qué estamos viendo en internet, qué estamos escuchando, qué música estamos escuchando. Pablo dice que sus sentidos han extraído de la sincera fidelidad de Cristo. Lo que escuchas y lo que ves honra el nombre del Señor. Dios, Cristo, escucharía lo que tú escuchas y vería lo que tú ves. Y lo que estás permitiendo en tu vida, solo tú lo sabes. Muchos de los miembros de las iglesias participaban, en la iglesia de Éfeso, participaban en ritos paganos y todo lo que tenía que ver con esos ritos, pero se congregaban y participaban de todo lo que se hacía en la iglesia, mezclando lo santo con lo profano. Segunda de Crónicas. Mire, hay un rey, en el Antiguo Testamento, el rey Amasías, que tiene que ver mucho con lo que estoy diciendo. Segunda de Crónicas 25, 1 y 2. Segunda de Crónicas 25, 1 y 2 dice: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y de 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y mira el texto: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Todo al revés. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no de perfecto corazón. O sea, su corazón no le pertenece a Dios. Sabemos de que nosotros externamente no podemos obedecer perfectamente, no podemos, es imposible. Pero sí de perfecto corazón, sí anhelar obedecer al Señor con todas nuestras fuerzas y llorar por nuestro pecado. Venir a arrepentimiento y fe y pedirle al Señor que nos ayude en esta naturaleza pecaminosa que muchas veces nos lleva a pecar. Pero este rey no era así. Este rey no era así. Obedecía a Dios externamente, perfectamente, pero no de perfecto corazón. Es muy importante que entendamos, amados hermanos, que esta iglesia fue llevada a la idolatría y a la inmoralidad sexual. ¿Pero qué es idolatría? Tiene como principio, 2 principios tiene. En lo que más tú deleitas, o sea, en lo que más tú amas, lo que más te deleitas y en lo que tú más confías, ese es tu Dios. No son solamente imágenes. Construimos ídolos en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros anhelos, sueños y planes. El Señor dice: buscad primero el reino de su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Pero estamos adorando las añadiduras y anhelando las añadiduras y basando nuestra vida espiritual en las añadiduras. Cada día, paso a paso, el sistema mundo ha venido seduciendo el corazón de muchos de nosotros y apartándonos de la sincera fidelidad a Cristo. Pues hemos abandonado nuestro amor verdadero, nuestro primer amor, y fiel a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro testigo fiel. Podemos llegar a ser como fue Antipas, que el Señor Jesucristo diga: mi testigo fiel, integridad y fidelidad a nuestro Rey, nuestro Señor. En este contexto de todo lo que hemos leído y lo que hemos enseñado, todos y cada uno de nosotros nos debe llevar a aborrecer la iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Deformación adquirida, o sea, vidas deformadas por el pecado. Porque cuando tú ves el pecado en la vida de un hombre, es una vida deformada, sin santidad, sin honra a Dios.
drogas, sexo, desenfreno, promiscuidad sexual, pornografía, todos los delitos sexuales que están en contra de Dios habidos y por haber. Es aberrante ver lo que está pasando en el mundo. Es aberrante ver lo que hay series en Netflix y en diferentes canales privados y dejamos de que nuestros hijos lo vean. Lo vemos incluso con ellos. Es triste, es muy triste, amados hermanos. Dice que hemos apartarnos de todo lo que nos lleve a la inmoralidad sexual y al pecado. O sea, no proveáis para los deseos de la carne, sino aborrezcamos, sino que apartémonos, huyan del pecado, no lo acaricien, no jueguen con él. Debemos venir a la cruz de Cristo, buscando su misericordia y perdón, buscando su misericordia, su perdón, ser salvos de mi vida de pecado. Debemos llorar por el pecado que nos amarga la vida, por ese pecado remanente que todos los días quiere apartarnos del Dios vivo. Según de Timoteo 2:19 dice, según de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es clara la escritura, es clara la palabra. Amados, es clara la palabra del Señor. Apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuál fue la exhortación de nuestro amado Señor a la iglesia de Éfeso? Apocalipsis 2:16. Por tanto, o sea, por todo lo que les acabo de decir, por todo lo que les he dicho que hay incorrecto en sus vidas, dice el Señor, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Está diciendo, viene un juicio y es inminente. Viene un juicio y es inminente. El Señor va a regresar. Cristo regresa. Muchos sienten terror del regreso de Cristo porque saben que tiene una vida doble. Porque saben que están cohabitando con el pecado. Pero los verdaderos hijos de Dios deben anhelar el regreso de Cristo y orar para que cuando venga el Señor Jesucristo seamos hallados fieles, haciendo lo que Dios nos mandó, a una vida de santidad, una vida de integridad, una vida de fidelidad, una vida de honra a Dios y ser luz y sal en el mundo. El Señor hace un llamado al arrepentimiento antes o ante lo que Él vio en medio de su iglesia. Dice, por tanto, arrepiéntete. Era y será la única salida al estado espiritual en que ellos se encontraban. Amados, el arrepentimiento nos lleva a tener de nuevo compañerismo con Dios, a una unión vital con Cristo. Muchos en la iglesia se están muriendo espiritualmente porque no se arrepienten de sus pecados. No vienen sino con remordimiento y no arrepentimiento. Siguen amando y tolerando su pecado aunque lo confiesen. Y tratan de acallar su conciencia confesando un pecado. Eso se llama atricción. Aquel que confiesa su pecado por miedo a las consecuencias de lo que va a acontecer, o por miedo a perder una bendición, o por congraciarse con los demás. Pero siguen amando su pecado. El arrepentimiento será la única salida o el único medio para recuperar nuestra vida espiritual en la que ellos se encontraban y tú te encuentras. Realmente ellos tenían que darle la espalda a toda esa falsa devoción a Dios. Realmente el arrepentimiento es darle la espalda al pecado y volvernos al Dios vivo. Abrazar su santidad, abrazar su salvación, amarlo con todo nuestro ser. Cuando hablamos del arrepentimiento, sabemos de que es un cambio de manera de pensar hacia una metanoia. Pero eso tiene que ir más allá, amado hermano. El arrepentimiento tiene que ir mucho más allá de un cambio de manera de pensar, porque muchos teológicamente lo sabemos, que es un cambio de manera de pensar, por ende un cambio de manera de vivir, y eso requiere sometimiento y obediencia a Dios en amor, en amor. ¿Por qué decimos que va más allá de un cambio o una palabra de decir metanoia? Porque el arrepentimiento debe ser y debe darle gloria a Dios. Cuando tú te arrepientes le estás dando gloria diciendo que Él es perfectamente santo y que tú eres un pecador y que yo soy un pecador.
Eso es lo que manda el arrepentimiento. Da gloria a Dios. ¿A qué? ¿A qué le está dando gloria a Dios? A su justicia, a su santidad y a su amor, a su misericordia. Este volver a Dios es un abandono total al pecado y lo que puede llamarse sus deleites y nuestra relación con Él. Y es cambiando nuestro compromiso con el pecado, buscando ser fieles a la santidad de nuestro Dios en toda nuestra manera de vivir para su gloria. Eso nos llama al Señor, a eso te llama el Señor. El arrepentimiento es el retorno a Dios, volver a Dios. Vuélvanse al Dios vivo, volvámonos al Dios de la Biblia, volvámonos de Dios al Dios perfecto, santo, supremo, majestuoso, glorioso. No se les olvide que nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos y vivos en Cristo. Solo Dios tiene unión vital y compañerismo con su pueblo, todos aquellos que viven de acuerdo a su perfecta voluntad en amor. El arrepentimiento es parte esencial en nuestra vida como hijos de Dios, porque el Señor Jesucristo nos llama cada día a vivir con un espíritu consciente del porqué de nuestra identidad en Él y del resultado de esa identidad. El resultado de nuestra salvación y la salvación de Dios en nuestra vida es la santificación. Es una vida de integridad, de santidad. Es una lucha a muerte en contra del pecado para vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo estás luchando tú? ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Mira lo que dice Levítico 27. La gente cree que la santidad de Dios era solamente en el Antiguo Testamento. No, la santidad de Dios también es en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice Levítico 27. Levítico 27. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Jehová, que os santifico. Él dice que santificará su gran nombre en nosotros, y lo está haciendo y lo hará, cueste lo que cueste. Si tú has sido llamado a ser hijo de Dios, Dios te va a disciplinar y te va a azotar. Y te va a mostrar el pecado que hay en tu vida, y lo que tú estás tolerando y lo que yo estoy tolerando. Pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Tenemos un Dios que no es permisivo con el pecado. Dios aborrece tanto el pecado que sacrificó a su propio Hijo. Dios es Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. Dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 1:13. Vayamos allá, amados hermanos. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. Y leemos hasta el 18. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea, preparen su mente, o sea, alisten su mente con el pensamiento de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. O sea, preparen su mente para poder enfrentar el pecado, porque desde allí empieza todo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El entendimiento de quién es Dios, quién es Cristo, quién es su santidad, quién es su palabra. Sed sobrios, o sea, está hablando de hombres prudentes, sobrios, no ebrios. Y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no como desobedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, no sigan viviendo igual cuando no sabían ni conocían al Dios vivo. Porque antes ustedes pensaban de que Dios podía tolerar el pecado en sus vidas, y que porque ustedes iban a la iglesia y participaban de la liturgia de la iglesia, entonces ya con eso tenían. O porque iban y confesaban sus pecados en una Semana Santa o en un tiempo de confesión de pecados, y con eso era suficiente hasta el próximo año que volvieran a confesar sus pecados y vivieran como les diera la gana ese año. Ojo con eso, porque esa no es la iglesia de Cristo. Esa no es la iglesia de Cristo. Dice el apóstol Pedro, el 1:15, sino como aquel que os llamó, sed santos,
También vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, o sea, en todas las áreas de tu vida. No solamente aquí en la iglesia, sino fuera de la iglesia, porque tú eres iglesia en tu casa. Estas 4 paredes vienen a ser iglesia cuando nosotros nos congregamos. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Te estás conduciendo, viviendo con temor de Dios? Que es el principio de la sabiduría. ¿Tiemblas ante la palabra del Señor cuando es predicada? ¿O para ti es cosa liviana? No la hagas, como el tiempo de Jeremías. Y la vida de esa gente se convirtió en cisternas rotas que no retienen agua. O sea, no servían para nada. No servían para nada. Luego dice el texto: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra humana manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no son con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este arrepentimiento no podía ser parcial. Mucha gente cree que el arrepentimiento es parcial, de momentos. No, el arrepentimiento es todos los días, amados hermanos. Todos los días. Este arrepentimiento no puede ser parcial. En el verbo que está siendo usado en este texto está en auristo, es un imperativo, o sea que es un mandamiento continuo y pleno. O sea, le está diciendo, enfatiza en el apremio del mandamiento, el llamado urgente, pues dice, vendré pronto. O sea, diciendo, el arrepentimiento es total, no solamente de algunas cosas. Me arrepiento de unas, pero otras las amo, pero otras las amo. Hermanos, el arrepentimiento no es de momentos, es un arrepentimiento continuo y es total y absoluto. Pero muchos vivimos así. Nos arrepentimos de unas cosas y de otras no. El arrepentimiento es imperativo. La predicación del Señor Jesucristo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la única manera que tú puedes tener compañerismo con Dios es a través de un genuino arrepentimiento. El Señor Jesucristo enfatiza en el apremio del mandamiento que les está dando. Es un llamado urgente, pues dice, vendré pronto a ti. Está diciendo, vendré pronto a ti. Ese verbo, vendré, denota proximidad en un avance. O sea, estoy viniendo, se está acercando. La venida del Señor se está acercando. O sea que el Señor está dando un tiempo breve para que tomen medidas radicales contra el pecado que estaban tolerando, que estaban acariciando y con lo que estaban haciendo. El Señor está diciendo, estoy llegando. Tienen tiempo de arrepentirse, tienen tiempo de volverse su pecado y venir en arrepentimiento y fe y abrazar la santidad de Dios vivo. Y eso es lo que está diciendo el Señor, amados hermanos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Que vengamos en arrepentimiento y fe. Que podamos entender esos principios como creyentes. Dice el Señor, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué significa esto? Quiero que vayamos a Gálatas 6:7. El Señor dice, Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, en la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Hermanos, viene juicio. El Señor está disciplinando y está azotando a muchos creyentes dentro de la iglesia porque les ama. Y usted está predicando el Evangelio para que vengamos en arrepentimiento y fe y nos pongamos a cuentas con el Señor. Cuando el Señor dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca, se habla de venir a ellos en el tiempo que estaba viniendo como una situación presente. O sea, el problema de la iglesia era real allí en ese momento. Y Él venía y los estaba llamando. Porque dice, si no toman decisiones, yo vendré contra ustedes, dice el Señor. Pero también se refiere a un futuro regreso del próximo Señor,
O sea, un regreso pronto del Señor Jesucristo en su segunda venida. El Señor va a regresar y mire lo que va a acontecer cuando Él regrese. Apocalipsis 19:11 y lo leemos hasta el 15. Dice entonces: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, es nuestro Señor Jesucristo, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Tiemblas ante esta palabra? ¿Tiemblo ante esta palabra? ¿Realmente estás preparado y te estás preparando para el regreso de Cristo? Y eso es lo que hace la predicación del Evangelio. Está disciplinando la iglesia para que venga en arrepentimiento y fe, para que se aparte y para que nos apartemos de esa vida pecaminosa, de esa mundanalidad en nuestra vida, de ser tan permisivos con el pecado. Amados, pensemos, evaluemos. Estamos siendo exhortados con la palabra del Señor. La respuesta del llamado y su recompensa. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Al que venciere daré comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El Señor ha hablado de una manera clara y contundente de lo que estaba pasando dentro de la iglesia y lo que ellos estaban tolerando como creyentes en sus vidas de fe. El Señor ha hablado claramente, amado hermano. Claramente ha hablado el Señor. ¿Qué vas a hacer con ese mensaje? Si tú eres espiritual, actuarás espiritualmente y te arrepentirás y volverás de nuevo a la presencia del Señor, con un corazón contrito y humillado. Ahora tenía que haber una respuesta, pues un llamado general, era un llamado general a la iglesia, con una respuesta individual de carácter urgente y sin demora. Aquí se predica a la iglesia, cada quien sabe cómo está, cada uno tú sabe cómo estar ante el Señor y tiene que tomar decisiones. Tiene que tomar decisiones. La vida del creyente no es de buenas intenciones, es de decisiones radicales, en fidelidad, en amor a nuestro Señor Jesucristo. No se trataba solamente de una corrección a una situación específica, sino lo que dice el Espíritu del Señor a la iglesia. El Espíritu Santo del Señor está hablando a la iglesia porque el Espíritu Santo convence de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu Santo nos exhorta y nos anima a arrepentirnos. Es lo que está diciendo, lo que el Espíritu del Señor dice a la iglesia. Está llamando por medio del arrepentimiento a un compañerismo continuo con el Espíritu Santo. ¿Por qué un arrepentimiento continuo? Y da una relación vital con el Espíritu Santo, porque aquel que está viviendo en pecado contrista al Espíritu Santo y no puede tener compañerismo con el Espíritu de Dios. No puede. Porque ¿qué comunión tiene lo santo con lo profano? ¿Qué comunión tiene las tinieblas con la luz? ¿Qué comunión tiene Dios y Belial? ¿Qué comunión tiene? Ninguna. Ninguna. El Espíritu Santo llama para que hagamos una vida justa y sobria y piadosamente delante de Dios. Es un llamado a abandonar la mundanalidad en su vida. Es vivir una vida de piedad y ser firmes, creyendo y confiando y dependiendo y obedeciendo a la palabra del Señor. Es un llamado de volver a una intimidad total, una intimidad espiritual sin concesiones en su vida, en amor a su nombre y verdad que representa el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 2:15 al 16.
Juan 2:15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amados, ¿qué estamos amando más que a Dios? ¿Realmente estamos amando a Dios más que cualquier otra cosa? Y esto es lo que Dios le daría, o el resultado de ese arrepentimiento, de un volvernos a Dios. Este es el resultado. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esta promesa está dirigida a los vencedores, a los valientes, a los que dan la buena batalla en la fe, a los que perseveran el bien hacer, aquellos hombres y mujeres íntegros que luchan varonilmente, que están firmes en la fe, que todo lo hacen en amor. La promesa está dirigida a los vencedores. Nuestra vida como creyentes es una constante lucha sin desmayar. Es una batalla sin cuartel. Es una batalla y es una guerra donde el enemigo quiere alejarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Y hay que dar la buena batalla de la fe, guardándola de toda impiedad, legalismo y falsa devoción a Dios. Es una batalla a muerte todos los días. Somos soldados de Cristo y estamos en una batalla, estamos inmersos en una guerra sin cuartel. Una guerra donde no tiene puntos neutrales. Es una guerra donde no hay suizas. O sea, no hay un país neutral donde ni parte de aquí ni parte de allá. Pero muchos cristianos quieren vivir en Suiza, donde aquí no me pasa nada, aquí soy tranquilo. No, Señor, le va a pasar todo. O estás a favor de Dios o en contra de Dios. O amas al mundo o aborreces a Dios. O amas a Dios y aborreces al mundo. No hay puntos intermedios. No hay puntos intermedios, amados hermanos. Segunda de Timoteo 4, 7 al 8 dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. Segunda de Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla. ¿Cuál había peleado? ¿La mala o la buena? La buena batalla. Él sabía que esa batalla valía la pena y que ha dado totalmente su vida por esa batalla, porque la guerra la había ganado en Cristo. Nuestra guerra ha sido ganada en Cristo. Tú luchas desde una victoria, no por una victoria, pero tienes batallas, muchas batallas, y vas a perder, y has perdido muchas. Pero ahí está la gracia del Señor que nos sostiene y nos está llamando al arrepentimiento para que no sigas herido en el campo de batalla, que te levantes de allí y salgas victorioso para la gloria de Dios Padre. El 4.8 dice: por lo demás, o sea, como he dado la buena batalla a la fe y he guardado la fe, dice Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida de Cristo? ¿Estás viviendo conforme al regreso de Cristo? Porque eso confesamos cuando recibimos la cena del Señor. Dice que la muerte de Cristo anunciamos, pero también anunciamos su regreso. Testificamos con nuestra vida su regreso, porque Él viene por una virgen pura y sin mancha, no por una virgen llena de pecado y inmundicia, permisivos con el pecado. Luego dice: el maná escondido representa ¿a quién? A Jesucristo. Él es el pan de vida que descendió del cielo, amado hermano. Él es el pan de vida, Él es el premio, es tu galardón. Cristo es tu premio, mi Señor es tu premio. Ese es tu galardón, ese es el pan de vida. Y es un pan de vida espiritual en este tiempo y en el tiempo venidero. Porque Él provee para su iglesia todos los recursos divinos y necesitados y que necesitamos para una vida justa y piadosa delante de Dios y los hombres. Él proporciona sustento espiritual a los que ponen su fe en Él. El maná escondido simboliza todas las bendiciones y los beneficios de conocer a Cristo. Es una vida abundante. Aunque hayan dificultades, aunque hayan pruebas, aunque haya aflicción, aunque haya necesidades, es una vida abundante espiritual. Y todo eso que le estoy contando, todo eso que nos gusta,
tiene un plan y propósito, formar el carácter de Cristo en ti, probar tu fe, probar tu fidelidad a Cristo, probar si realmente crees o no crees, si confías o no confías, si obedeces o no obedeces. También simboliza la identidad y comunión de vida que tenemos con el Señor. Es una comunión eterna donde el mismo Señor, en las bodas del Cordero, sellará su amor eterno para con nosotros. Eso es el maná. La piedrecita blanca, hay muchos conceptos a nivel teológico. Me voy a acoger a esta. La piedrecita blanca, a la luz de las costumbres romanas, era una recompensa. O sea, se recompensaban las costumbres romanas porque Pablo está hablando con su entorno, en su entorno idiomático, en su entorno que él habitaba, costumbres. A la luz de la costumbre romana, de recompensar con piedras blancas a los que vencían en las competencias deportivas. Esa piedra es un premio, una recompensa. Es un premio a los que vencían en las competencias deportivas. Una piedra blanca en la que se escribía el nombre del deportista servía su boleto para el banquete especial en los premios. O sea, esa piedra era decir, has ganado, has guardado la fe y aquí está tu nuevo nombre, que solamente lo sabe Dios. Que solamente lo sabe Dios. Y es la invitación que nosotros tendremos para entrar en los cielos. Según este punto de vista, Cristo promete a los vencedores la entrada a la celebración en el cielo por la victoria eterna. Habrá un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Como se hace evidente en esta frase, no podemos saber cuál es el nombre nuevo hasta que lo recibamos. Amados, se ha predicado la palabra de Dios, se ha predicado el consejo de Dios. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra predicada? ¿Vamos a ser oidores olvidadizos? ¿O vamos a someter la palabra del Señor para que el enemigo huya de nuestras vidas? Usemos la palabra del Señor para enfrentar ese pecado que hay en tu vida, para sacarlo de tu vida, para no proveer más para los deseos de la carne, para abstenernos de todo aquello que va en contra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Damos gracias al Señor porque hoy nos ha llamado al arrepentimiento. Hoy nos ha llamado a entender para qué fuimos llamados y la recompensa de ese llamado. Padre eterno, queremos darte gracias infinitas por tu palabra, Señor. Pongo delante de ti, Señor, las necesidades de mi pueblo, de tu pueblo, mis hermanos, y mis necesidades como siervo tuyo. Padre, ayúdanos a entender de que tú eres un Dios perfectamente santo. Tú eres un Dios completamente y perfectamente santo. Y quieres que seamos santos porque ese es el final de la salvación, la santificación, ser como el Señor Jesucristo. Ayúdanos, guárdanos, protégenos, anímanos cada día a la buena batalla de la fe. Sé que hoy nos has exhortado y nos estás animando, Señor, y diciendo que nos amas con amor eterno, por lo tanto has prolongado tu misericordia. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, pidiéndote perdón por nuestros pecados, siendo animados, Señor, a continuar sin desmayar, a correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestras necesidades espirituales. Sabemos de que tú estás con nosotros y que tu Espíritu Santo nos ayuda y nos anima cada día. Padre amado, pongo delante de ti las necesidades de cada matrimonio congregado, de cada joven, de cada jovencita que nos está viendo porque no pudieron congregarse hoy, y de nuestros amados ancianos en la iglesia. Oramos, Señor, por todos ellos para que tú los ayudes y guardes, que les des sabiduría a los padres para educar a sus hijos, les des valentía a los hombres de matrimonios, que sean hombres íntegros, valientes y esforzados, y mujeres sabias que edifican su casa. Ayúdanos, Señor, a ser buenos siervos tuyos, a predicar con denuedo, con valentía y con integridad y fidelidad tu palabra, y a vivirla todos los días. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Gracias damos al Señor por podernos congregar de nuevo. Y a todos aquellos que nos están viendo y escuchando, que el Señor me los bendiga y me los guarde. Y allá sé que el Señor les habla. Tomemos decisiones con base a lo que el Señor nos ha hablado. No con base en nuestras emociones y sentimientos, sino como nos convence el Espíritu Santo de justicia, de juicio y de pecado. El Señor les bendiga. Un fuerte abrazo.